¿Por qué es importante la conexión emocional para el aprendizaje? Toda vez que se produce aprendizaje, una situación de aprendizaje que demanda un tipo de desafío, se produce un nivel de estrés. Si este estrés es positivo, permitirá al estudiante focalizarse en su objeto de aprendizaje, filtrar la información de alrededor. Por ejemplo, estando en un salón de clase, siempre hay ruido en el patio, los compañeros que juegan, algún elemento distractor. Pero si tenemos un nivel de estrés positivo, nos va a permitir enfocarnos en aquella actividad que tenemos que realizar. Sin embargo, si este nivel de activación es mucho más alto, se puede transformar en un distrés, que es el estrés que la mayoría de nosotros conocemos, como el estrés negativo. Este estrés negativo lo que lleva es a paralizarnos, a elevar los niveles de ansiedad, a bloquearnos, a que aparezcan pensamientos negativos como seré capaz de hacerlo, no puedo, o incluso en los estudiantes ya no quiero, y llevar a postergar esta situación de aprendizaje. Para que esto no se produzca, es fundamental la figura del maestro, pero sobre todo la conexión emocional que se produzca entre el docente y el estudiante. ¿Por qué? Porque en una situación donde el estudiante se da cuenta que sus competencias reales en el momento presente distan mucho de las competencias que se quiere que logre o del reto, desafío que se le propone en esta situación de aprendizaje, este distrés se dispara y puede producir emociones desagradables como la frustración, el enojo, la tristeza, el miedo, ya sea porque el temperamento del estudiante le lleva a sentir la frustración con altos niveles de intensidad, o ya sea porque las experiencias previas que ha tenido hayan sido experiencias que lo han marcado, porque quizás un educador previo o un papá, una mamá en casa sin capacidades para la educación, lo censuraron, lo criticaron, lo cuestionaron, le dijeron, presta más atención, es que no estás mirando, es que no estás poniendo de tu parte. Y este niño se quedó con estas experiencias anteriores registradas en su memoria y que ante una situación donde ve que no está pudiendo lograr lo que se le ha planteado, simplemente trae de su memoria emocional estas experiencias. En cambio, si este estudiante en una situación de aprendizaje está ante la presencia de un docente con el que ha conectado emocionalmente, lo más probable es que pueda reconfigurar esta experiencia emocional, experimentando mayor seguridad, tranquilidad, calma, volviendo de este distrés a un estrés positivo, llevándole a que el niño finalmente pueda enfocarse y perseverar en la tarea. Es decir, podremos visualizar en el salón de clases un estudiante que regresa hacia su maestro y le puede plantear: no sé cómo hacerlo, algo se me está pasando por alto, puedes decirme en qué me equivoco, qué me está faltando, profesor, no sé. Estas son las situaciones que permiten que se aprendan, donde el error o la falta de competencias previas se superan y se logra finalmente los objetivos de aprendizaje. ¿Qué evidencia tenemos para fundamentar que la conexión emocional es la base para que se produzca este aprendizaje? En Perú, en el 2019, se llevó a cabo la medición de la calidad de los entornos de aprendizaje y desarrollo temprano, es decir, en estudiantes preescolares. Y lo que se identificó entre los diferentes factores que se midieron, entre ellos se evaluó la calidad de la infraestructura, los materiales y la calidad del proceso educativo. Dentro de la calidad del proceso educativo hay un factor bien importante que se consideró denominado interacción docente-estudiante. Ese factor es el que más se relaciona con la conexión emocional. Se identificó que los docentes que puntuaban más alto en el factor de interacción docente-estudiante, es decir, aquellos maestros que tenían interacciones positivas la mayor parte del tiempo y casi no presentaban interacciones negativas como amenazas o el uso de la fuerza para reconducir el comportamiento del estudiante, en estos casos se identificaba mayor bienestar emocional, se identificaba mayor desarrollo socioemocional de parte de los estudiantes, mayor autorregulación y mejor comportamiento en el aula, lo cual a su vez se relacionaba con mayor desarrollo de competencias comunicativas. Y sabemos que detrás de las competencias comunicativas está un amplio desarrollo de las otras competencias. Es decir, se evidencia que interacciones positivas facilitan las condiciones para el aprendizaje y la conexión emocional viene a ser como este producto a partir de esas interacciones positivas que se desarrollan en el aula. Entonces cae la pregunta,
y cómo desarrollamos esta conexión emocional. Para ello es fundamental que haya un entorno de respeto, un entorno de amabilidad, estructura e información. El estudiante necesita tener claro cuáles son las expectativas que su docente tiene de él, pero esto tiene que darse en un ambiente de respeto de sus derechos. También es fundamental la validación de las emociones. Los estudiantes pueden experimentar diferentes emociones e incluso no saber expresarlas de la manera más apropiada. Y aquí la figura del maestro entra a poder describir lo que está pasando, nombrar la emoción, decirle: entiendo que estás enojado, por eso has hecho esto. Me parece que estás frustrado y observo que haces esto. Darle esta devolución de lo que está pasando y al mismo tiempo, al ponerle un nombre, al verbalizarlo y al no criticar al estudiante, permite que se dé un proceso de validación y comprensión y regulación emocional. Y se produce esta corregulación, es decir, con la presencia de este maestro validador de las emociones, hace que este estudiante conecte y se sienta apoyado y respaldado por él. Para eso también es fundamental el desarrollo de capacidades en el docente para poder tener un nivel de sensibilidad e interés genuino en las necesidades de su estudiante. Esto también se corresponde con prácticas como la de preguntar, escuchar, y además de aconsejar, es fundamental que se dé esta relación de ida y vuelta de información de parte del docente con el estudiante, ¿no? Las relaciones que normalmente se producían en las escuelas es generalmente un maestro muy interesado, con muy buenas intenciones hacia su estudiante, que daba consejos y el estudiante escuchaba. Lo que se plantea ahora desde la disciplina positiva es que es más bien a través de preguntas y de una escucha activa se promueva un diálogo de ida y vuelta entre el niño o entre el adolescente, es decir, entre el estudiante y su maestro. Y esto permite un enriquecimiento mucho más grande en el vínculo y por lo tanto una conexión emocional más profunda que, como ya vimos, es base para un buen aprendizaje.